nos encontramos en estos momentos con Frank Casas, investigador del Laboratorio de Criminología y Estudios sobre la Violencia de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias por estar aquí en N Encantado Noticias. de estar aquí. Bien, el día de ayer vimos cómo a un hombre que estaba saliendo con su camioneta lo acribillaron en una zona que en verdad llamó muchísimo la atención, que justamente era la bajada de Armendáriz, ¿no? Un lugar que supuestamente está siempre vigilado, donde hay cámaras de seguridad. ¿Esto qué cosa está reflejando, digamos, en cuanto a seguridad ciudadana en nuestro país? Claro. Evidentemente es accionar poco profesional, digamos que dentro de la dinámica de trabajo del crimen organizado nos dice que estamos ante una tendencia que tiene una regularidad por muchos años, que nuestro fenómeno criminal está fundamentalmente situado sobre el crimen no organizado, la violencia interpersonal. En este caso se trata de un ajuste de cuentas, un sicariato por venganza o vinculado con algún negocio ilegal, pero que no necesariamente está vinculado con el crimen organizado. Esto evidentemente no lo hace necesariamente mucho más fácil de resolver o mucho menos violento. De hecho, lo hace diferente a otro tipo de contextos donde más bien el crimen organizado ejerce mayor nivel de acción coercitiva, ¿no? ¿Y esto qué causa refleja? Que de pronto la inseguridad está llegando a niveles tremendos como es lo que se ha especulado en estos días. Refleja que hay muchas cosas. Uno es que no se está controlando de manera mucho más fuerte el control del arma, por ejemplo, ¿no? O sea, finalmente lo que matan son las balas, las armas y otros objetos, pero fundamentalmente las armas y las balas, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de mecanismos estamos utilizando en estos momentos para regular las armas y las balas? Que, digamos que las investigaciones criminológicas que se han hecho en los últimos años nos dicen que fundamentalmente se alimenta del mercado legal. Cada día los peruanos, fundamentalmente gente de estrato medio con cierto poder adquisitivo, compra más armas, pero el 70% de esos peruanos no regularizan sus permisos y esos permisos terminan siendo irregulares y terminando en manos de delincuentes o personas que lo utilizan de una mala manera. Entonces, regular el armamento es vital, sea para el crimen organizado o sea para el crimen no organizado. Pero ¿cómo puede hacerse la fiscalización, no? Realmente, ¿cómo alguien puede saber que tú tienes un arma en tu casa? Ahí hay un registro que se encarga SUCAMEC, ¿no? Que tiene evidentemente un sistema de monitoreo y lo está mejorando cada año para, digamos, determinar y generar incentivos para que las personas puedan incentivar a poder regularizar sus permisos de portar armas. Evidentemente es un trabajo muy amplio y tiene que ver también ahorita con un trabajo policial de poder incautar todo ese tipo de armamento que en estos momentos se encuentra irregular, ¿no? O sea, mientras exista eso, va a haber un mercado de uso de la violencia con armas de fuego, para nuestro caso por lo menos urbano, que se trata más bien de utilización irregular del arma para alguna actividad de violencia. ¿Hay posibilidad de que se pueda regular también el mercado negro? Porque los delincuentes creo que usan armas, digamos, que no están en el mercado, ¿no? Que no son contabilizadas por SUCAMEC. En parte, pero no necesariamente termina siendo lo más epidemiológicamente, digamos, más puntual. De hecho, lo que las investigaciones nos dicen, y es lo que sucede incluso en muchas partes del mundo muy parecidas al Perú, es que más bien el armamento justamente nace del mercado legal, ¿no? Porque digamos que las armas necesitan cierto nivel de sofisticación y por eso los elevados del precio. Comprarte un arma no es muy barato, $1.200 aproximadamente, dentro de las más bajas. No lo adquiere tampoco un delincuente de la calle común y corriente que te va a saltar el celular, sino que terminan siendo subvendidas o terminan siendo perdidas de manera irregular y estas llegan a la mano de esos delincuentes. O información también nos dice que es básicamente armas que, digamos que por actos de corrupción o presuntos actos de corrupción que fueron incautadas por la policía y luego vuelven a ingresar a este mercado informal ilegal. Mercado negro existe, pero son muy precarios. De hecho, la información también nos dice que no necesariamente pueden servir para un uso eficiente y profesional del crimen. En todo caso, se habló también, una de las propuestas, por ejemplo, ayer hablábamos con el ex congresista Renzo Rillaro y él decía que las Fuerzas Armadas deberían salir a las calles para poder controlar el tema de seguridad ciudadana, que es como que a esas alturas del partido se ha dejado un poco de lado, ¿no? Porque hay otros casos como los temas de la corrupción. Esta, digamos, alternativa de sacar a las Fuerzas Armadas, ¿podría darse? ¿Sería viable? Son tipos de medidas que se pueden establecer, digamos que en diferentes tipos de coyunturas donde existe cierto nivel de percepción alta de la
victimización, pero no hay mucha evidencia científica que nos pueda decir que esto realmente funciona. Y por otro lado, creo que es importante pensar de que cada vez que hablamos sobre temas de seguridad o crimen, esto no tiene por qué ser, digamos, que causa de una deficiente capacidad policial o una deficiente capacidad militar o una deficiente capacidad de las leyes. Ni leyes ni más policías nos explican mejor el crimen ni lo van a combatir de manera eficiente. Son fundamentales, pero lo que hay que empezar a comprender es más bien cómo funcionan los circuitos, por ejemplo, de los objetos robados, ¿no? Que tienen cierto nivel, digamos, de estructura, de funcionamiento, y que regularlos, y no solamente a través de ejercicios policiales, pueden ser eficientes. Lavado de activos, por ejemplo, tiene otro tipo de estructura, el narcotráfico tiene otro tipo de estructura. Entonces, no necesariamente todo se acaba con más leyes o con más policías en la calle. Son parte de una estrategia que debería ser un poco más integral. Entonces, ¿cómo se podría acabar? Si esto no es la alternativa, ¿de dónde habría que empezar a regar la flor para que pueda solucionarse este tema? Hay muchas iniciativas interesantes. De hecho, el último Plan Nacional de Seguridad Ciudadana de 2013 a 2018 determina algunos elementos importantes para poder integrar, por ejemplo, las actividades. La coordinación interinstitucional es básica entre policía, fiscalía, poder judicial, sistema de justicia en general, vinculándolo con otro tipo de instituciones del Estado que a veces no necesariamente están mapeadas dentro del circuito de combate con el crimen, pero un elemento que es vital, por ejemplo, es la regulación, la coordinación y la regulación de las actividades privadas, casas de ventas de armas, bancos que tienen elementos de transacciones financieras no necesariamente reguladas o detectadas eficientemente por UIF. Entonces, las empresas privadas juegan un rol importante, no solamente como apoyo, sino también hay que buscar su nivel de transparencia para poder combatir de manera mucho más integral el crimen. Y esto nunca se ha tocado, ¿no? O sea, ¿quién pensaría que las empresas privadas realmente tienen un papel importante? Juegan un papel básico, un papel muy interesante. La literatura otra vez ha recomendado, pero a veces evidentemente no está dentro digamos, de la discusión pública. Pero sí, otra vez, el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana algo nos dice. Hay un acercamiento, pero necesitamos potenciar un poco más. Puertos, como el puerto del Callao, a veces la policía tiene mucha dificultad para poder controlar, por ejemplo, un lugar donde la cocaína se exporta de manera brutal. Entonces, es un sitio privado, porque está concesionado, y ahí nos damos cuenta del rol que tienen las empresas privadas para poder cortar ciertos circuitos de mercados ilegales. Los trabajos, por ejemplo, sociales en algunos barrios donde se sabe que es zona roja, por ejemplo, ¿también podría ayudar? Sí, evidentemente. De hecho, en los últimos meses hemos venido trabajando desde el Laboratorio de Criminología en un estudio sobre control de riesgos en ciertos distritos, entre comillas, peligrosos de la ciudad de Lima. Hay datos interesantes que nos permiten determinar, por ejemplo, el rol que pueden cumplir agentes policiales y serenazgos. No necesariamente serenazgos cumplen un rol preponderante dentro del control del crimen, básicamente por capacitación o también por disposición logística para poder operar, y donde más bien la policía tiene un rol mucho más preponderante en la actividad e incluso la vinculación con la ciudadanía. Habrá otros distritos donde más bien, por ejemplo, Miraflores, donde el papel de serenazgo sí es mucho más impactante, digamos que, y la población tiende a generar cierto mayor nivel de vínculo con el serenazgo porque puede cumplir efectivamente con la labor de patrullaje o de resguardo urbano dentro de algún cuadrante en particular, ¿no? Entonces, sí hay cosas interesantes, pero vuelvo quizás al punto general, ¿no? Que sí. Es otra vez, no es una cuestión del Ministerio del Interior, de la policía o del Congreso con la producción de leyes, sino fundamentalmente, en este caso, empresas privadas y gobiernos locales. El papel de los gobiernos locales es crucial. No sabemos si todos tienen el mismo nivel de potencialidad y preocupación sobre su territorio en función de seguridad, y eso es algo que deberíamos mejorar con mayor nivel por lo menos de discusión pública, ¿no? Justamente son los gobiernos locales los que dicen no tenemos el dinero para hacerlo, eso le corresponde al Ministerio del Interior. Sí, pero evidentemente a veces causa cierto nivel de preocupación porque, claro, evidentemente el dinero siempre va a escasear, es un bien escaso, siempre va a faltar dinero, no hay ningún país donde diga me sobra el dinero para hacer las cosas. Lo que falta creo que saber es cómo se va a utilizar ese dinero, sobre qué vas a atacar, ¿no? O sea, todo el mundo dice, ¿qué necesitabas? Bueno, necesito más presupuesto, necesito más policías en la calle,
necesito tantas cosas, pero no te dice para qué vas a controlar. Claro. El mercado ilegal del robo urbano, por ejemplo, de celulares, de laptops, vas a controlar el circuito del mercado de cocaína, ¿qué vas a controlar? Y eso No hace sabe. falta pensarlo, porque a partir de eso tú determinas cuánto necesitas, para qué necesitas, en qué tiempo vas a articular y cómo puedes medir y evaluar tus políticas que nos cuestan a todos los peruanos, porque pagamos impuestos para eso, si realmente estás sintiendo cierto nivel de efecto sobre la mercancía ilegal que se controla. Y en realidad no tienen, digamos, un estudio que les diga, mira, eso es lo que está pasando en tu distrito, lo que mayormente tienes en crimen aquí es, no sé, robo que comercializan celulares, por ejemplo. Nadie le presta atención a eso en realidad. Nosotros hemos venido produciendo algunos informes sobre el mismo, evidentemente, digamos que son sobre trabajos de casos muy puntuales, donde nos permiten determinar, por lo menos dar esta especie de rostro humano al tema de criminalidad, ¿no? Un estudio muy concreto sobre robo y hurto que realizaron un equipo de investigación, está vinculado sobre cómo el robo de celulares, por ejemplo, otros objetos robados tienden a impactar de manera mucho más profunda en la vida cotidiana de las personas de estrato D o E, que tienen menos recursos, porque les puede costar el trabajo, la economía familiar, no necesariamente esos aspectos, ¿no? Se trata mucho de inequidades y a veces no nos damos cuenta en la vida cotidiana. Mira, justamente me acaban de informar que tenemos una información en vivo, me acaban de decir que tenemos una información en vivo desde Caraballo con Marian Jauregui, a ver si nos puedes también contar un poco Claro que sí. de qué se trata esto. Al parecer es un asalto que ha dejado a 2 personas fallecidas. Marian, adelante. Marian, sí. Hola, buenas tardes. Así es, estamos en Caraballo de la avenida Tupac Amaru y aquí lo que ha sucedido es un asalto donde y 2 han quedado. Marcos Joel Poma Vargas, de 28 años, y las personas que han sido trasladadas al hospital de Coyique han sido identificadas como José Luis Hidrogo Braco, quien es el cobrador de la combi que estamos viendo en estos momentos, y Victoria González Valdera, quien fue asaltada cuadras más arriba. Según lo que los testigos en este punto nos han podido informar, es que Victoria González fue asaltada cuadras más arriba de este punto, y el conductor y el cobrador de esta combi se percataron del hecho e intentaron defenderla. Persiguieron al sujeto hasta este punto y le cerraron el paso, pero no se percataron que tenía un arma. Fue en ese momento que el hombre les disparó directamente, hiriendo pues de gravedad a Marcos Joel Poma Vargas y a su cobrador también pues lo hirió a ambos. Fueron trasladados al hospital de Coyique con ayuda de los vecinos. Sin embargo, el chofer lamentablemente perdió la vida en la sala de emergencia. Las otras 2 personas se mantienen en este momento siendo atendidos por personal médico. Mientras tanto, la policía se encuentra ya en este lugar recogiendo todos los indicios, ¿no?, para hacer las investigaciones. Y por otro lado, entendemos que también ya se está buscando por los alrededores a este sujeto, a este asaltante, que según los testigos en este punto nos indican que se fue caminando, simplemente terminó de hacer pues este asesinato, ¿no? Terminó de asaltar y de disparar contra estas 2 personas y se fue caminando por esta zona y dio la vuelta en la esquina, ahí donde pueden ver a este grupo de vecinos que todavía se encuentran en los exteriores de sus viviendas. Esto es lo que reportamos a esta hora, Carla, en el distrito de Caraballo. Gracias, Marian, por esta información. Vamos a continuar conversando con Frank Casas, investigador de criminología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esto se ha vuelto algo común. Los asaltos comunes siempre dejan, bueno, en su mayoría personas fallecidas, ¿no? Sí, evidentemente marca otra vez una trayectoria desde hace muchos años. O sea, no estamos viendo muchos casos de bandas maras que con fusil AKM empiezan a descuartizar a las personas a diestra y siniestra sin ninguna razón. Se trata de un robo cotidiano
de probablemente dos asaltantes que han querido poder coger de manera ilegal objetos de las personas, su bien público, su bien privado, perdón, y evidentemente han utilizado armamento de manera irregular, probablemente obtenido de manera irregular o digamos que comprada en algún tipo de mercado, y que evidentemente seguramente por algún forcejeo de la víctima ha tenido a disparar, ¿no? Se trata de un robo poco profesional, pero evidentemente tiene un objeto económico, pero que genera en la población día a día la preocupación más cotidiana, ¿no? Tenemos miedo a que por el robo de una billetera de 100 soles o del celular perdamos la vida. Es tremendo eso. Exactamente, y eso es lo que genera... ¿En algún momento? Existen algunas medidas que ya se vienen realizando, otra vez, ¿no? Estudiar el crimen no a partir de más policías y más leyes, claro. Ojo, no quiere decir que eso no está bien, o sea, sí. eso está muy bien, de hecho, pero tenemos que estudiar un poco más cómo funciona el circuito de este tipo de mercados, porque parece ser que es lo que finalmente hace funcionar al crimen no organizado, a la delincuencia común. Pongamos a pensar un poquito nomás, ¿cuánta plata movilizan todos los mercados ilegales, incluso del menudeo en el Perú? ¿Cuánta plata se está movilizando, por ejemplo, por el robo de un celular que pasa por un circuito hasta insertarse nuevamente el mercado legal como mercado de segunda mano, etcétera, ¿no? Mucha plata y mucha disposición, mucha mano de obra laboral, mueve mucho dinero, pero hay que empezar a regular esos tipos de mercados, no solamente con estrategias, digamos que típicas policiales de control territorial, sino también de gestión. Bien. Y eso es lo que debemos hacer. Muy diferentes, la violencia y la violencia sexual contra la mujer tienen otro tipo de estructuras y es mucho más complejo. De eso hablaremos, espero, en otra oportunidad. Claro que sí. Muchas gracias por haber venido aquí en el... Encantado. Nosotros ahora vamos a hacer una pausa, la vamos a dejar